Muchísimas gracias, María José, queridos amigos y colegas. Quiero expresar otra vez mi alegría por estar nuevamente aquí, en este espacio, entre personas a los que me ligan muchos años de trabajo, de amistad, de cordialidad, y agradecerles, por supuesto, la invitación. La última vez que estuve aquí, creo que serán unos 3 años aproximadamente, os hablé de la felicidad. En cierto modo, lo de hoy es una continuación del tema porque, bueno, en cierto modo, el psicoanálisis se ocupa fundamentalmente de esta cuestión de la felicidad. Se ocupa de una manera muy particular, por supuesto, pero es uno de los asuntos fundamentales del psicoanálisis. Resulta que tengo un gato hermoso, gordo, que todas las mañanas cuando yo me levanto, me visto, me ducho, me preparo para ir al trabajo, me mira como diciendo: qué suerte tengo, no tengo que hacer esto que haces tú, ¿no? Y se me pone boca arriba para que le rasque la barriga. Y debo reconocer que en esos momentos, además de sentir un poco de ternura y bastante envidia, por supuesto, pienso que realmente mi gato es un tipo que es feliz, que tiene la suerte de... Sí, bueno, le tocó un hogar bastante bien avenido, no tiene que ocuparse de trabajar para conseguir la comida, está muy bien cuidado, lo cepillo por la mañana, recibe toda clase de mimos, es un tipo feliz. Bueno, nosotros tendemos a pensar que efectivamente de nuestras mascotas hacer esa atribución. Pero verdaderamente cabe preguntarse, ¿los animales son capaces de experimentar la felicidad? ¿Pueden llegar a hacerlo? No hay ninguna duda de que el animal es perfectamente capaz de ser sensible y de percibir todo un rasgo de sensaciones que van desde el placer hasta el malestar, pasando por el malestar hasta llegar al dolor más extremo. Pero evidentemente es muy difícil que podamos responder a la pregunta de si un animal es capaz de experimentar eso que nosotros llamamos la felicidad. En cambio, los seres humanos creemos en la felicidad, a pesar de que efectivamente la realidad no solo nos desmiente o pone verdaderos inconvenientes en obstaculizar el anhelo de la felicidad, sino que además, si entramos ya propiamente en lo que es el campo del psicoanálisis y invocando ese texto, El malestar en la cultura, uno de los textos más importantes de Freud, un texto que creo que debería formar parte del programa de educación en la formación secundaria en todo el mundo, porque creo que es un texto de un valor incalculable y además inagotable. En ese texto Freud es muy rotundo, dice que a pesar de que la felicidad es muy difícil de lograr y está verdaderamente todo el tiempo obstaculizada, los seres humanos seguimos creyendo en ella, a pesar de que no forma parte, dice Freud, del programa de la especie humana. Es decir, que el ser humano no reúne las condiciones por las características de su constitución subjetiva
no reúnen las condiciones para acceder a esa felicidad que no obstante ha anhelado, anhela y seguirá anhelando a lo largo de siglos. Bueno, ¿por qué digo que la felicidad es un tema que al psicoanálisis le atañe fundamentalmente? No porque seamos promotores de la felicidad, ni mucho menos, pero es el caso de que efectivamente recibimos a personas que vienen a que los curemos de algo, es decir, de alguna forma quieren encontrar un alivio. Hay una cierta demanda de que les restablezcamos o que les ayudemos a conseguir algo de eso que ellos llaman o imaginan como felicidad. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en relación a esa demanda? Bueno, eso es un poco el tema de la charla de esta tarde. Es decir, que voy a hablarles sobre la cura, una palabra que me parece que el psicoanálisis debe mantener, a pesar de que es un término que por supuesto tiene un origen y una connotación muy fuerte porque proviene de la tradición médica. Yo tengo un gran respeto por los médicos, un gran respeto, una gran admiración por los médicos, pobrecillos míos. Ellos que, bueno, en cierto modo forman parte del proletariado del sistema. Y además, para colmo, son prácticamente una especie en extinción. En primer lugar porque, y lo digo con todo respeto, ya no curan gran cosa, pero no porque no pongan empeño en ello, sino porque evidentemente han sido barridos, por así decirlo, por un nuevo orden del saber médico, un orden al cual, bueno, ellos están alienados. Es el hecho de que efectivamente ese discurso que desde hace siglos va colonizando la realidad humana progresivamente, me refiero al discurso científico-técnico, va desecando ese saber, el saber curativo de los médicos, que paradójicamente tuvo su mayor esplendor en la época en que los médicos, para curar el cuerpo, sabían que tenían que pasar por el alma. Lo que sí subsisten son los cirujanos, que son otra cosa. Esos son artesanos, extraordinarios. Es lo que verdaderamente ha progresado en el discurso médico, lo que subsiste del discurso médico. Porque efectivamente los cirujanos son aquellos que mejor se llevan con ese nuevo orden del saber que pone fundamentalmente en los dispositivos científico-técnicos la responsabilidad del diagnóstico, la programación, la cura, etc. Entonces, aunque, como decía, el término cura está impuesto en el sentido corriente de nuestro lenguaje, proviniendo de ese contexto médico, voy a remitirme de todas maneras a otro contexto mucho más antiguo, precisamente ese contexto en donde la medicina y la filosofía todavía no se habían disociado, y el médico tenía algo de filósofo. Y para ello me voy a apoyar en el sentido etimológico de la palabra cura, que en griego se dice kairos,
y que significa dos cosas, significa cura y significa cuidados. Por ejemplo, en la lengua inglesa se conserva mucho más la familiaridad entre los dos términos, porque cure, que es curar o cura, y care, que es cuidado o cuidar, cure, care, suenan mucho más parecidos al término kairos, que en nuestro español cura y cuidados, que bueno, hay una cierta semejanza, pero las palabras se han separado más en su sonoridad. Pero lo interesante es que el kairos griego también remite a otra significación, que es el tiempo que cada cosa requiere. Cada cosa tenía para los griegos lo que ellos llamaban un kairos, es decir, un tiempo que no se podía ni adelantar ni retrasar, que era el tiempo que a cada cosa le corresponde. Y me gustaría que tuviéramos como fondo, digamos, de la conversación de esta tarde, este sentido del tiempo que requiere cada cosa. Por dos razones. La primera es muy evidente, muy sencilla. Es completamente lógico que las personas que se acercan a nosotros, que vienen a vernos, así como a cualquier otra persona que realice alguna clase de práctica terapéutica, por supuesto esto no es patrimonio exclusivo del psicoanálisis, estas personas están concernidas obviamente por la preocupación sobre el tiempo que eso va a requerir, ¿no? Es decir, hay personas que lo manifiestan de manera muy abierta, es decir, esto va a durar mucho, ¿cuánto tiempo? En su experiencia, ¿no? Es una pregunta que tiene evidentemente por detrás la tradición médica. Se le suele preguntar al médico, en función de la experiencia, de la estadística, ¿cuánto tarda esto en soldar? ¿Cuánto tarda esto en curarse? ¿Cuánto suele tardar? Bueno, esa misma pregunta, cuando es trasladada a nuestro contexto, bueno, ahí tenemos que ver cómo maniobramos, porque evidentemente, si decimos la verdad, la entrevista dura 5 minutos, y tampoco, podemos ocultar que efectivamente las cosas no funcionan conforme a la expectativa que la gente tiene. Pero también hay una segunda razón por la cual nos viene muy bien tener presente esta idea de que las cosas requieren su tiempo, ¿no? Y que la idea de la cura en los antiguos griegos remitía a esta idea de que la cura es algo que está asociado a una temporalidad y que esa temporalidad tiene su razón de ser. Porque el psicoanalista, del cual los que no están familiarizados con nuestra terminología, no obstante, después de asistir ya durante años, ya se les sonará el psicoanalista Jacques Lacan, en algún lugar dijo una frase que a primera vista es bastante enigmática, parece bastante difícil de entender, pero creo, o al menos espero, que a lo largo de lo que voy a exponerles podamos tener una cierta idea de lo que esto significa. Él dijo una vez, se necesita tiempo para ser. Bueno, aunque uno no entienda lo que esta frase quiere decir, hay algo que se desprende de inmediato, que ser no es algo dado, es algo que requiere un tiempo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué clase de tiempo y qué significa aquí el término ser? Hay alguien que se ocupó de una manera muy especial, fuera
del campo de la medicina, dentro de lo que es el campo filosófico, el siglo pasado, del término cura, para intentar devolverlo a su sentido originario, y ese fue Heidegger, el filósofo alemán. Él habla en muchos momentos de su obra acerca de lo que denomina el cuidado del ser. Aquí él utiliza el término cura en su acepción de cuidado, el cuidado del ser. Algo que se tiene que ocupar de lo que él denomina la impropiedad del ser. Él considera que el ser es algo impropio. ¿Impropio en qué sentido? Esto es una consideración que es muy cercana al psicoanálisis, en el sentido de que, efectivamente, si hay algo que es característico del ser humano, es esa, digamos, indefensión originaria con la que adviene a la existencia, ese desamparo, esa dependencia inaugural que no es solamente dependencia respecto a los cuidados que se le debe procurar para garantizar su supervivencia, sino una dependencia respecto de un medio muy particular, muy específico, muy incomparable con el resto de las especies vivientes, que es el medio del lenguaje. Es decir, que el ser humano, desde sus comienzos, entra, digamos, a una existencia que está atravesada por algo que ya no forma parte del campo de lo natural, que es lo que nosotros llamamos el campo simbólico, es decir, el campo de las palabras. Si damos un paso más, si ya esto supone una complicación que no compartimos con el resto de los seres vivientes, porque habrán visto, estamos todos los días bombardeados por toda clase de documentales donde nos muestran la extraordinaria capacidad que la mayoría de los seres vivos tienen por acceder muy rápidamente a una, entre comillas, cierta independencia. Comparen ustedes el año que le lleva a un niño comenzar a tener más o menos un cierto dominio de su esquema corporal y la media hora que necesita un cabrito para ponerse de pie y empezar a corretear por el campo. Decía que dando un paso más, Lacan añadió una complicación, una complicación que Freud muchas veces, a veces incluso defendiéndose frente a las críticas, dijo que él no se había propuesto descubrir ni buscar, que se tropezó con ello. Es decir, Freud no se había puesto a hurgar para descubrir la importancia de la sexualidad en el ser humano. Fueron los pacientes que al ponerse a hablar le fueron descubriendo que eso tenía un peso en la vida de ellos que él, sinceramente, en un principio no imaginaba ni sospechaba. Pero, además, encontró que eso tenía un gran peso justamente no por tratarse de algo que es una fuente de felicidad en el ser humano, me refiero a la vida sexual, sino más bien por todo lo contrario. En general, lo que nos encontramos, a diferencia de todo lo que el sentido común nos quiere hacer creer, el humor popular, etcétera, etcétera, en el fondo la vida sexual es más bien una fuente de, por lo menos digámoslo así para no exagerar ni asustar a nadie, es una fuente más bien de preocupación que de felicidad. O al menos, si hacemos una especie de, ponemos en un platillo de la balanza el tiempo de felicidad que eso nos procura
y en el otro platillo el tiempo de comedura de tarro que nos procura, la disarmonía no se necesita ser psicoanalista para saber que, si somos más o menos sinceros con nosotros mismos, la disimetría es bastante evidente. Pero no solamente el problema radica en el sexo, sino en el hecho, como María José lo anunciaba al presentar aquello a lo que hoy me iba a dedicar, hay tres cuestiones que gravitan de un modo particular, digamos, en el ser humano: el sexo, por supuesto, el lenguaje y la muerte. Es decir, son tres dimensiones. El lenguaje, que no forma parte del reino viviente que no sea el humano, porque efectivamente hay toda una discusión al respecto, no cabe ninguna duda que existen toda clase de formas de comunicación, incluso en los seres más primitivos y más primarios, ¿no? Es decir, el sistema de comunicación que tienen las abejas, las hormigas, los virus, etc., es absolutamente indiscutible. Pero que exista un lenguaje, que exista un sistema de comunicación, no significa que eso se pueda poner en el mismo plano que el lenguaje humano, que tiene una característica muy distinta. Mientras que en el campo de lo viviente, lo que podríamos llamar lenguaje o comunicación, está verdaderamente al servicio de mantener un intercambio de información, en el campo humano el lenguaje sirve para todo lo contrario, sirve para la desinformación, para provocar el malentendido, para provocar la confusión, es decir, para hacer reinar el caos ahí donde imaginamos, como dice el dicho, hablando se entiende la gente. Bueno, eso es algo que hemos querido creer a lo largo de muchos siglos. Todos los días vemos que hablando la gente no se entiende nada. Bueno, todo lo contrario. Por otro lado está la cuestión de la muerte. Por supuesto que compartimos la muerte con todo el reino de lo viviente. Pero de esto, evidentemente, no podemos hacer una afirmación tajante. Pero, así como yo me pregunto, ¿mi gato será feliz? No se me ocurre, sinceramente, preguntarme si mi gato está preocupado por su muerte, porque ahí sí dudo mucho que esa sea una pregunta que lo inquiete. Es decir, no tiene, evidentemente, los medios para formularse esa pregunta. Eso no quiere decir que el animal no esté concernido por la necesidad de la supervivencia, pero la muerte evidentemente no constituye para él una cuestión existencial. Y por otro lado tenemos, por supuesto, la cuestión del sexo. El sexo que sabemos muy poco de eso en el campo animal, pero sabemos que está fundamentalmente destinado a algo muy concreto, que es la perpetuación de la especie. No tenemos mucha seguridad de que el animal esté interesado en el sexo por el sexo en sí mismo. A pesar de que también tenemos toda clase de películas divertidísimas donde vemos las cosas estrafalarias que tienen que hacer algunos pajaritos para conseguir que la hembra les preste atención. Bueno, hay cosas inimaginables. La verdad que algunos tienen que hacer cosas bastante más ingeniosas que los seres humanos. Pero no tenemos muy claro si el resultado de todo ese esfuerzo está premiado, digamos, con eso que podríamos llamar una satisfacción sexual en sí misma. De tal manera que, al menos hasta que el progreso del conocimiento no nos permita entrar en un terreno hasta ahora desconocido, consideramos que efectivamente el humano está concernido
por el lenguaje, la muerte y el sexo de una forma que no se corresponde ni es comparable con el resto de lo viviente. Bueno, la sumatoria de estas tres cosas evidentemente no solo no prometen una felicidad garantizada, sino que nos conducen a comprender que si nosotros tenemos que pensar o hablar en qué es la cura o qué es el cuidado del ser, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, a diferencia de lo que es el campo médico, y darnos cuenta que esto que aflige al ser humano no es una afección contingente, es decir, no es una circunstancia, que a algunos les puede acontecer. Es decir, no partimos de una idea, como es la idea médica, de que se supone que hay algo que está preparado para una cierta armonía, que es el organismo, el cuerpo, que está preparado, es una máquina, ¿no? Lo que solemos decir, una máquina perfecta, concebida para funcionar, concebida para compensar sus desequilibrios, y que evidentemente por circunstancias contingentes, es decir, por la intromisión de algo que podemos llamar un acontecimiento accidental, ya se trate de un accidente, de una enfermedad, de un virus, etc., esa condición originaria se ve alterada. En cambio, en lo que respecta a la condición humana, decimos que la afección del hombre no es una afección contingente, es una afección que le es consustancial. Por eso Heidegger decía de que el ser humano es un ser impropio. Y que por lo tanto el ser del que nos ocupamos en el psicoanálisis es un ser que tiene que confrontarse a una vida en la cual las palabras confunden más de lo que aclaran, la muerte es decididamente incomprensible y el sexo resulta de una u otra manera algo más bien perturbador. Esto nos permite entender que cuando nos referimos al sujeto del psicoanálisis utilizando esa expresión que acuñó Lacan cuando decía que el sujeto, él lo denominaba a una falta en ser. Estamos hablando de eso. Es fácil entender a la luz de lo que acabo de decir qué quiere decir que el sujeto es una falta en ser. Es un ser que sufre la falta, sufre esa carencia por todas estas circunstancias que he nombrado, porque las palabras no aclaran, porque la muerte es incomprensible, porque el sexo es perturbador, sufre todo eso como una carencia, como algo, ¿no?, como un vacío, y por lo tanto es lógico que busque de forma desesperada alguna cosa a la cual aferrarse para poder soportar eso. Entonces, hay un sentido del concepto de cura que se refiere a la necesidad de tener que ocuparse de una contingencia que ha venido a alterar un equilibrio, una armonía. Es decir, cuando se trata de un acontecimiento singular, un acontecimiento inesperado. Pero para nosotros existe otro nivel, ese también existe. Vienen personas que dicen, mire, yo hasta hace poquito estaba más o menos bien y de repente no sé qué me pasó, me entró una angustia espantosa. Y tenemos que empezar a investigar. Ese es un nivel que evidentemente existe. Aquel que viene y dice, yo era un hombre, entre comillas, feliz y de pronto algo pasó. Pero, digamos, más allá, existe un segundo nivel
Un segundo nivel que diferencia, quiero que presten mucha atención, porque aquí entramos ya a distinguirnos de forma radical de otros procedimientos psicoterapéuticos, ¿no? Hay un segundo nivel que diferencia al psicoanálisis de cualquier otra modalidad terapéutica, porque la cura analítica, y en particular la cura que está orientada según la enseñanza lacaniana, tiene que ocuparse de este otro nivel. Es decir, no solamente del nivel de la circunstancia puntual y contingente que trajo a esa persona a nuestro despacho, sino que a partir de allí tendremos que poder alcanzar ese otro nivel de afección, ese otro nivel en donde, vivido por supuesto cada uno de manera singular, en el fondo todos compartimos esa impropiedad que caracteriza nuestra existencia. Por lo tanto, esto no quiere decir que nosotros vayamos a curar la condición humana, es decir, que vayamos a poder curar a la gente de estas tres grandes determinaciones que lo afligen, ¿no? Pero, evidentemente, tenemos que tratar de transmitirles alguna manera, algo que les ayude a ocuparse o a preocuparse de estas tres determinaciones con las que no tienen más remedio que aprender a existir, o mejor dicho, a coexistir. Bueno, este tema tiene una inmensa trascendencia, puesto que me obliga a condensar algunos de los principios rectores de la experiencia analítica, que no solamente tienen que ver con su discurso, con su práctica, con su teoría, sino con lo que podríamos llamar el espíritu del psicoanálisis. Una palabra que puede sonar un poco cursi, pero quiero que sepan que Freud, en el año creo que 1907, escribió un artículo que se llama Psicoanálisis, Tratamiento por el Espíritu. Una obra que tuvo una gran trascendencia, porque su gran amigo Stefan Zweig, el escritor, escribió un librito maravilloso que os recomiendo, que se llama Psicoanálisis, Curación por el Alma, inspirado en ese texto de Freud. Entonces voy a hablarles un poquito del espíritu del psicoanálisis, es decir, de lo que es la ética del psicoanálisis. Porque el psicoanálisis es una teoría, el psicoanálisis es también, por supuesto, una práctica terapéutica, pero el psicoanálisis también es una ética. Y los tres aspectos están entrelazados de una manera muy particular. Es decir, si desatendemos uno, los otros dos ya pierden su sentido. Así, están anudados de tal forma de que no podemos ocuparnos de uno sin tomar en cuenta al otro. Es decir, no hay una práctica analítica que no tenga por detrás un sustento teórico y que todo eso a su vez esté sostenido en una posición ética. O sea, están muy íntimamente articulados. Ustedes saben que el psicoanálisis ha generado toda clase de resistencias que se han argumentado de muy distintas formas según las épocas, ¿no? Pero hoy voy a hablarles de una manera distinta, digamos, de las resistencias que el psicoanálisis ha despertado, ¿no? Si algo se puede afirmar con certeza, es que el psicoanálisis, como Freud dijo, no solamente es imposible como profesión, ¿no?, igual que educar y gobernar, hay algo imposible. ¿Por qué? Porque efectivamente, como decía,
la condición humana es incurable, ¿no? Por lo tanto, nos confrontamos de entrada con algo que ya supone un límite a nuestra acción, ¿no? Pero hay algo más grave, y es que tras un siglo de existencia o más, el psicoanálisis no ha podido, digamos, resolver una dificultad interna, una dificultad que yo diría que es lo más propio del psicoanálisis, lo más real, ¿no? Una imposibilidad que no solo no se ha podido resolver, sino que en realidad esperemos que nunca llegue a resolverse. Porque, como voy a tratar de explicarles, el psicoanálisis depende de que eso no se resuelva nunca. Y ahora voy a explicar a qué me refiero y verán cómo por este extraño rodeo los voy a conducir, o al menos espero, a qué es el sentido lacaniano de la cura. El psicoanálisis es una experiencia instalada en una encrucijada muy compleja, porque en primer lugar no es una ciencia, es decir, sus criterios de verdad y de demostración no son equivalentes a los del método científico, a pesar de que Freud albergó la esperanza de que su creación alguna vez llegase a tener el estatuto de una ciencia. En segundo lugar, el psicoanálisis se presenta como un método terapéutico, pero al mismo tiempo rechaza ser reconocido solo como tal, solo como una terapia. En tercer lugar, los psicoanalistas no se reconocen, por ejemplo, como profesionales sanitarios. No obstante, si se los excluye del sistema de salud pública, se indignan y montan en cólera. En cuarto lugar, y prosiguiendo con la cuestión terapéutica, el psicoanálisis obviamente debe obtener beneficios terapéuticos. Un análisis debe procurar al sujeto que se somete a él beneficios terapéuticos. Pero al mismo tiempo, el alcance de esos beneficios no es suficiente para que la experiencia, por más válida y satisfactoria que pueda ser para el paciente, merezca el nombre de psicoanálisis. Por otra parte, el psicoanálisis reclama, como es lógico, un lugar en la vida pública, pero al mismo tiempo se niega a ser regulado por las reglas que rigen los asuntos públicos. Bueno, podría añadir una larga lista a todas estas dualidades, ambigüedades, paradojas, contradicciones, pero que no constituyen un defecto de la experiencia analítica. Si a todo esto le añadimos el hecho de que el psicoanálisis no puede, o mejor dicho, no debe ejercerse por fuera de una comunidad institucional, nadie puede prohibir que un psicoanalista lleve a cabo su práctica en una soledad total y sin tomar ninguna clase de contacto con sus colegas, pero es deseable que efectivamente esa práctica tenga alguna clase de participación en alguna forma de comunidad institucional, como puede ser, por ejemplo, lo que en psicoanálisis lacaniano llamamos una escuela, pero no es la única, es decir, una dinámica institucional, puesto que cuando la gente se queda muy encerrada en sus consultas y no se junta con sus colegas, no es raro que a poco tiempo se ponga a inventar teorías propias y a delirar. Por eso es mejor de vez en cuando juntarse un poco con los colegas y conversar sobre lo que cada uno hace, porque es una forma de que entre nosotros, aparte de pelearnos, también nos regulamos un poco. Pero todas estas dinámicas institucionales que son deseables, a pesar de todos los recaudos que se puedan poner, no logran evitar por completo
una cierta vertiente, y debemos asumir esto, porque negarlo sería realmente a esta altura una posición hipócrita de nuestra parte. Es muy difícil que en nuestras instituciones no se instale una cierta vertiente religiosa, tanto en el modo de la militancia, de cómo los psicoanalistas militan y participan en sus instituciones y, digamos, difunden su mensaje e intentan evangelizar con su discurso, ¿no?, en los lugares públicos, etc. En el estilo en que se propaga la doctrina en la relación con el saber, dice Lacan, dice Freud, como dijo tal, ¿no?, se cita los textos sagrados, ¿no? Bueno, tenemos un verdadero problema. El psicoanálisis es esto, es todo esto que acabo de nombrar, y no puede dejar de ser todo esto. Es decir, podemos aceptarlo o no, pero es imposible exigir a la disciplina analítica una consistencia que sería incoherente con una experiencia que se dirige a algo que es la causa misma, el origen de esta extraña criatura que es el psicoanálisis, que es el ser hablante. Es decir, cómo una disciplina, cómo una práctica tendría una coherencia, un equilibrio, una armonía cuando se ocupa de algo que es precisamente la causa misma de la gran disarmonía de la existencia, que es la condición del ser humano, la condición de la subjetividad. Es decir, es el ser hablante, es su constitución particular lo que determina que la experiencia analítica y la cura que de ella se deriva se encuentren en esta encrucijada de la que les hablo. O dicho a la inversa, solo una experiencia atravesada por este real que acabo de desmenuzar en alguno de sus componentes, es decir, les acabo de enumerar una lista de lo que podríamos decir, entre comillas, los grandes defectos del psicoanálisis, solo una experiencia así puede ser fiel a la condición del ser hablante y conservar la mayor distancia posible de una ideología. Porque, como sabemos, una ideología, cualquiera sea, no tiene otra función que la de normativizar. Es decir, prefiero formar parte de una praxis que efectivamente, con todas sus peculiaridades, de alguna manera me permite tener, digamos, una cierta referencia, una cierta perspectiva que me permita no caer en la identificación a una ideología. Para referirnos a la cura analítica, entonces, lo primero que tenemos que hacer es no renunciar a esa palabra, la palabra cura. El psicoanálisis es una cura. Si recordamos que no nos estamos refiriendo exclusivamente a una intervención que de forma, digamos, circunstancial pueda requerir el ser, sino que la cura es inherente al ser, le es consustancial. Es decir, no se trata de que alguien pueda eventualmente necesitar de la cura o del cuidado, sino que el ser mismo, por su propia constitución, está convocado a la cura, más allá de que lo sepa o no. Es decir, todos estamos convocados, hagamos o no hagamos un psicoanálisis, estamos convocados a la tarea de la curación de nuestro ser. Estamos convocados por esa falta de esencia, esa falta de identidad, esa
inconsistencia que nos conduce a una especie de errancia, porque somos seres errantes. Y si no lo somos del todo, es porque efectivamente en nuestra existencia muchos de nosotros encontramos algunos asideros que permiten detener esa corriente que nos lleva a la errancia. Pero no estamos prometidos, nuestro horizonte es un horizonte de errancia. Por eso no es tan extraño entender por qué de repente alguien un buen día se le da por salir a la calle, ponerse a caminar. Lo llamamos loco y pensamos que efectivamente, pobrecito, qué cosa rara le ha ocurrido. Bueno, no es que le ha ocurrido una cosa rara. Lo que le ha ocurrido es que efectivamente un buen día eso a lo que estaba aferrado para no echarse a andar se soltó, se desprendió de sus manos, se distrajo. ¿Nos puede pasar a cualquiera de nosotros? Bueno, tal vez no a cualquiera de nosotros, pero ninguno está completamente exento de la posibilidad de esta errancia. Somos seres erráticos. Y por eso, porque somos seres erráticos, estamos comprometidos a la tarea de nuestra propia curación. Debo decir que en esto tengo un gran desconocimiento al respecto, pero como en Occidente tendemos a creer que el mundo acaba y termina con nosotros, lamentablemente olvidamos que existen otras filosofías que desde tiempos milenarios han sabido de que efectivamente la existencia no es otra cosa que eso, que una larga e interminable e inacabada experiencia de la curación del ser. Ahora, existen, esto es interesante, existen algunas vías mediante las cuales la propia estructuración de la subjetividad encuentra formas para lograr una cierta autocuración de esa existencia, como decía, originaria, errática, carente de identidad, inconsistente. Por ejemplo, una de ellas, que ocupa un lugar eminente para el psicoanálisis, es el hecho de que la mayoría de todos nosotros somos capaces de redimirnos de esa carencia originaria, de esa inconsistencia, de esa insustancialidad que nos caracteriza, mediante el escenario de una ficción. Todos nosotros, en realidad, el ser humano es un ser que no puede vivir si no es en el interior de una ficción. ¿Qué quiere decir esto? Que todos vivimos en el interior de un cuento que nos hemos contado. Tenemos mayor o menor conciencia de ese cuento, pero es decir, todos vivimos en el interior de un cuento, todos actuamos una serie de papeles en función de ese cuento y encontramos alrededor nuestro a los actores complementarios que sirven a los fines de sostener la trama de ese cuento. No porque los otros vayan a jugar el papel exactamente que nosotros queremos, no es necesario. Nosotros en nuestra imaginación se lo vamos a hacer jugar. Es decir, nos las arreglamos para poder vivir más o menos en el interior de una ficción. El sujeto puede allí encontrar un papel, un argumento, un relato con el cual puede distraer ese vacío originario de identidad. El papel y el argumento son variadísimos, pero de alguna manera todos tienen una cierta pauta más o menos común. Es decir, dentro de la inmensa variedad de argumentos que todos
nos conformamos de nuestra existencia, nos imaginamos, al mismo tiempo esos argumentos están más o menos limitados por algo que el psicoanálisis ha descubierto, y es el hecho de que nuestro cuerpo interviene en la creación de esas ficciones, forma parte, da por así decirlo el tono, la sustancia, algo de la forma del argumento. Y del cuerpo en particular, ciertos lugares que el psicoanálisis ha, en su experiencia, descubierto que cumplen un papel muy importante: la boca, el ano, la mirada y la voz. Hay muchos más, pero esos son los más importantes. Esos 4 elementos de nuestro cuerpo, más allá de las inmensas variedades del cuento o el sueño en el cual vivimos, le dan, digamos, un cierto perfil. Es decir, que si nosotros prestamos atención a cómo cada uno cuenta su cuento, vamos poco a poco a percibir que en ese cuento hay algo que de alguna manera se perfila, que se hace presente, que le da, por así decir, la coloración al argumento. En algunos es la relación con la mierda, en otros es la relación con lo oral, en otros la importancia de la mirada, ya sea porque ven o porque se muestran, y en otros la importancia que tiene la voz. Entonces, si me permiten una metáfora, voy a decir, para sintetizar esto, que la historia que se juega en el escenario de esa ficción que nosotros llamamos el fantasma inconsciente del sujeto es muy variada, pero al mismo tiempo está fuertemente condicionada por el clima dramático que le impone este rasgo predominante de alguna parte de nuestro cuerpo. También el síntoma, y con independencia, por supuesto, del sufrimiento que puede suponerle a quien lo padece, en general la gente viene por eso, viene porque tiene un síntoma, ¿no? Y si no lo tiene, nuestra labor primaria, más allá de su malestar general, es tratar de entender en qué síntoma está sustentado ese malestar. Porque a veces la gente viene y dice, vengo porque tengo pánico a ir al metro, a andar en metro. Pero a veces hay gente que dice, vengo porque tengo, no sé, me siento mal, no estoy bien, y es indefinido, es un malestar indefinido. Bueno, es nuestra tarea tratar de ver, localizar los puntos sintomáticos a los cuales ese malestar está referido. Pero, decía, con independencia del sufrimiento que eso pueda suponerle a quien lo padece, también el síntoma posee el rango de una, entre comillas, curación espontánea, en el sentido de que ese cuerpo extraño, esa especie de doble nuestro en el que nosotros no nos podemos reconocer, porque el síntoma es una cosa que uno dice yo, en esta especie de cuerpo extraño, en este doble de nosotros mismos que es el síntoma, evidentemente no nos podemos reconocer. Sin embargo, allí encontramos un curioso, en el síntoma encontramos un curioso hospedaje para la impropiedad de nuestro ser. Es decir, eso que somos sin saber que somos, algo de eso encuentra su alojamiento en el síntoma. Por eso, no es casualidad que a pesar de que nos quejamos de los síntomas, nos aferramos a ellos como el náufrago que se aferra a un madero. También ocurre con una forma un poco más extravagante, que es el delirio. El delirio Freud lo descubrió muy rápidamente. No solamente que se dio cuenta de que el delirio es un intento de curación,
porque es un intento de dar sentido a algo, a una experiencia que se presenta para el psicótico como el derrumbamiento de su mundo. Entonces, ante ese derrumbamiento tiene que recomponer los fragmentos del mundo, y para recomponerlos necesita un relato, necesita algo que explique lo que pasó, por qué pasó, quién lo hizo, quién es el culpable. ¿Cómo lo hace? Mediante un delirio. Algunos son muy sofisticados, otros no lo son tantos, pero es una manera de intentar curar eso que se vino abajo. Por eso Freud dijo, los psicóticos aman su delirio más que a sí mismos. Entonces, ¿de qué modo el psicoanálisis lacaniano se concibe como una cura? ¿Y cuáles son los argumentos sobre los que se puede sentir autorizado a intervenir, si de verdad es consecuente con su propósito de mantenerse a distancia de una ideología? Bueno, ¿hasta qué hora tenemos, perdón? A las 9. A las 9 hay que terminar. Sí. Bien, perfecto. Entonces voy a avanzar un poquito y voy, digamos, a plantear lo siguiente. Si la cura analítica lacaniana tiene alguna especificidad que la distingue, es que se ha detenido seriamente, es decir, éticamente, sobre la función del síntoma y la relación que el síntoma guarda con ese sujeto que hemos definido como impropio. Entonces nos encontramos con un problema que voy a desglosar de la siguiente forma. Primero, el sujeto nos demanda ser liberado legítimamente, es una demanda legítima, nos demanda ser liberado de sus síntomas. Es una demanda que además se argumenta, se apoya y se justifica en el dolor. No obstante, es una demanda que está marcada por una división, es decir, una contradicción interna. Tercero, esta división nos obliga a reconocer que la demanda de curación posee un reverso contrario, una suerte de contrademanda, en la que reconocemos, cosa de la cual por supuesto el sujeto ignora por completo, hasta qué punto él está gozosamente adherido a ese síntoma del que se queja y del que quiere ser liberado. Cuarto, nos hallamos entonces ante un dilema. ¿Cuál es la demanda que debemos atender? ¿La demanda que dice, quíteme esto que me hace sufrir? ¿O esa otra demanda que escuchamos subrepticiamente, esa demanda inconsciente que dice, no me quite esto a lo que estoy adherido? Bueno, es muy fácil responder que de todas las formas de psicoterapia, salvo el psicoanálisis, todas acuden a responder a la primera demanda, quíteme esto. Y hay toda clase de ingenios, debo decir que algunos hasta incluso te pueden dar resultados que efectivamente van a acudir a responder a esa primera demanda. Quíteme usted mi síntoma. Más aún, la mayoría de las psicoterapias, obedeciendo a la ideología psiquiátrica, establecen ellas mismas lo que hay que definir como patológico y por ende debe estar destinado a su erradicación. Es decir, ni siquiera es necesario que el sujeto diga quíteme esto. El psicoterapeuta se supone
que está ilustrado en una ideología y en un saber, por lo cual él puede determinar qué es aquello que debe extirpar del sujeto. ¿Por qué el psicoanálisis considera la obligación de no desatender eso que he denominado la contrademanda? ¿Significa acaso ignorar lo que el sujeto viene a pedirnos? Quiero dejar bien claro una cuestión para que esta noche no digan Gustavo de Salvi vino a decirnos que los lacanianos les importa un pimiento si la gente sufre o no sufre con sus síntomas. No. La orientación lacaniana no consiste en hacer del goce y del sufrimiento la medida de la verdad. Negarnos a seguir la prédica de la felicidad no equivale a declararnos portavoces del sufrimiento. Esta es una vía que ya la ha explotado con inmenso éxito y beneficios millonarios el cristianismo. Si nos sentimos autorizados en mantener, al menos en suspenso, la intervención terapéutica sobre el síntoma, es porque el analista lo considera el reservorio de una sabiduría. Una sabiduría que el sujeto no sabe que posee. Y esa sabiduría es la que le da a la existencia su auténtica densidad. Este año se cumplen 450 años del nacimiento de William Shakespeare. Y Harold Bloom, uno de los más grandes críticos literarios y expertos en la obra de Shakespeare, dijo este año una frase rotunda. Dijo, Shakespeare inventó al ser humano. Y luego añadió, fue el primer antecedente de Sigmund Freud. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque efectivamente, ¿de qué se trata en la obra de Shakespeare? Sino de mostrarnos de otra manera, bajo la forma del saber literario, de que efectivamente la vida humana no está prometida a la felicidad, y que si el psicoanálisis no hace serie con el resto de las psicoterapias, es porque se toma muy en serio la sabiduría del síntoma. Y eso tiene una consecuencia inmensa, incomparable, que es el hecho de que el arbitraje, por así decirlo, de ese dilema, ¿a qué atendemos? ¿A la parte del sujeto que nos pide que lo liberemos del síntoma o a la parte del sujeto que nos dice no me quiten mi síntoma porque es lo único que tengo? Frente a ese dilema, eso ya no está ni en manos ni del analista ni del analizante, ni siquiera está en manos de la doctrina del psicoanálisis, sino del síntoma mismo. Es decir, es el síntoma el que finalmente, si se le da en la experiencia el lugar que le corresponde, es el trabajo con el síntoma el que va a tomar el relevo de ese dilema que nosotros, frente al cual nos encontramos. ¿Qué cura para el sujeto entonces es la que el psicoanálisis lacaniano propone? Propone una cura que deja en manos de la relación entre el sujeto y el síntoma la posibilidad de que entablen una conversación. El psicoanalista interpreta, pero en el sentido de que oficia allí como intérprete, para que el analizante y el síntoma, que hablan lenguas distintas, lleguen a alguna clase de entendimiento, de acuerdo o negociación que por supuesto siempre es parcial. A veces no se consigue, o bien porque el sujeto se empeña en desentenderse del síntoma, obstinado en extinguirlo, en eliminarlo,
o bien porque efectivamente le tiene tanto cariño que no hay manera de quitárselo ni un poquito. Nosotros nos entrometemos muy poco en esa conversación que a veces toma la forma de una lucha encarnizada. Me refiero a la conversación entre el sujeto y su síntoma. La cosa sale más o menos bien cuando el sujeto consiente en dejarse enseñar, pero no por el psicoanalista, que salvo cuando es notablemente estúpido, llega a creer que puede enseñar algo a alguien. Nosotros, ¿qué le vamos a enseñar a quién? No tenemos nada que enseñar a nadie. Sino cuando el sujeto consiente a dejarse enseñar por la sabiduría del síntoma. Cuando esto último sucede, a poco de que el sujeto posea el coraje de asomarse y leer lo que allí se escribe, es muy probable que su vida cambie algo. El oráculo del síntoma no habla con la voz de los dioses ni de los manuales de autoayuda, tampoco de los consejos del coaching ni de los ideales de normalidad y vida feliz homologados por los protocolos cognitivo-conductuales. Pero no quiero dejar de señalar algo decisivo. Una vez que el sujeto se atreve a leer en las letras de su síntoma, habrá de descubrir algo más, algo de lo cual no le habíamos advertido. También tendrá que mirar de cerca, y para su desconcierto, aquello que no está escrito. Tendrá que descubrir que el sentido de sus síntomas recubre esa falla originaria, esa ausencia de escritura inaugural que, de haber existido, habría hecho de él un ser propio, un ser que se habría podido encontrar a sí mismo. Freud fraguó el psicoanálisis sobre la base de la neurosis como paradigma universal de la estructura subjetiva. Lacan avanzó un paso más y se atrevió a postular la locura como un axioma primario, no la locura en el sentido psiquiátrico de la palabra, ¿no?, sino la locura en el sentido de la negación de la normalidad como un paradigma válido para la condición humana. Cuando dijo que todo el mundo delira, no quiere decir que todo el mundo es psicótico, quiso decir que nadie sabe lo que dice. De allí que la normalidad es para el psicoanálisis un concepto aberrante, puesto que es sencillamente inhumano, es decir, contrario al ser del hombre. Para finalizar, en la clínica diré que estamos familiarizados con la pregunta que una y otra vez insiste en los pacientes, fundamentalmente en los primeros tiempos del análisis. ¿Es normal esto que me pasa? La mayoría de las personas están divididas entre la desesperada necesidad de ser reconocidas en lo universal de la norma, de allí esta presión social creciente para que se normalice, entre comillas, todas las alternativas relacionadas con la vida sexual. Toda la gente que tiene alguna, digamos, peculiaridad sexual ahora lucha políticamente para que eso se reconozca como algo normal. Todo el mundo quiere ser normal. Y al mismo tiempo esto entra como en contradicción con el deseo íntimo que todos tenemos. Todos queremos ser únicos y excepcionales. La cura analítica puede llegar a realizar este último deseo, pero de una forma distinta a como el analizante se lo imagina. Porque la exclusividad, la excepcionalidad a la que el ser hablante aspira, es siempre, por supuesto, aquella que reclama como alimento narcisista.
En cambio, la cura analítica conduce invariablemente a otra forma de excepcionalidad, que se podría traducir, tómenlo simplemente como una metáfora, de la siguiente manera. Mírate, tú también eres eso en lo que no solo no te has reconocido, sino de lo que nada has querido saber. Pero no temas, no solo no es tan malo como parece, sino que incluso es probable que sea lo que más te pertenece. No malgastes tu tiempo buscándote en el espejo de los otros y prepárate para darle un mejor uso a tu inconsciente. Ahora bien, si por el contrario lo que verdaderamente deseas es ser normal, entonces has venido al lugar equivocado. Muchas gracias.